Debido a la sequía que afecta al sur del país, OCE ya exhortó la semana pasada a hacer un uso responsable del agua potable. Y justamente por este motivo es que se prohibió el uso de agua potable con fines no prioritarios. Acá ya hemos repasado las cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, manguerear la vereda o lavar el auto con agua potable también en la calle. Y a ver, vamos a hablar un poco de cómo viene esa fiscalización, pero también de la situación de la sequía actual con el director colorado en OCE, que es Vilibaldo Rodríguez López. ¿Cómo le va, Vilibaldo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con la audiencia. Y estamos empezando en este trabajo que parece un lugar común, pero es un desafío, porque sí, justamente claro, en un momento de crisis... Claro, le tocó entrar a la dirección de OCE en un momento en el que justo la cosa está bastante complicada, ¿no? Claro, pero justamente asumí el 16 de julio, o sea, el día de Maracaná. Ah, bueno. Entonces... Va por su maracanazo ahí. Exactamente. Usted era suplente de Tabaré Viera en el Parlamento, porque sí, es del sector Ballistas de Ley, y aparte es riverense, como Viera, fue secretario general de la Intendencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, ejercí el cargo en forma ejecutiva. Lo mío es la gestión y lo que tiene que ver en la cuestión administrativa, ¿no? La gestión y todo lo que tiene que ver con el desempeño y la función administrativa de los organismos que uno trata de potenciar y mejorar con miras a obtener mejores resultados, apuntando al ciudadano, a la gente que paga la cena. El concepto de servidor público que tenemos nosotros es de que tenemos que hacer lo mejor posible para que el lugar donde estemos sea lo más eficaz y eficiente, y a su vez se pueda devolver a la población lo que paga por los servicios. Bien. A ver, ¿qué pasó con las lluvias de los últimos días? ¿Qué tanto mejoraron la situación? Bueno, hace falta mucho más, ¿no? Sí. Viene paliando. ¿Sirvieron estas lluvias? ¿Por lo menos calmaron la situación? Sí, sobre todo, bueno, hay un aspecto, el aspecto de producción, ¿verdad? Que en algunos casos llega un poco tarde por los cultivos y demás, pero se va conformando un tipo de reservorios de agua que van a ayudar sin duda a la producción. Bien, fue un alivio ahí. Un alivio. Y por otro lado, en lo que tiene que ver a las fuentes del agua potable, hace falta mucho más, ¿la verdad? Pero, es decir, mucho mejor que cero es. Sería necesario que este periodo de lluvias continuara, por lo menos hasta septiembre, para que se fuera regularizando sobre todo lo que tiene que ver con los embalses y demás, porque no es solo el tema de la cantidad del agua, sino que en la medida que hay menos, se disminuye el volumen de agua. Digo, esto lo he escuchado de los técnicos del organismo, ¿verdad? Porque yo soy abogado, no, más bien, como decía, estoy en la parte administrativa, pero me gusta mucho aprender, porque uno siempre tiene que escuchar y aprender para poder ayudar a adoptar las medidas más adecuada. Nuestro presidente del ente es ingeniero, por lo tanto él tiene esa ventaja que conoce bien claro, la temática. Pero cuanto menos agua, más se concentran los factores contaminantes en el agua, ¿verdad? Entonces, y la multiplicación de microorganismos y demás que hacen que haya que hacer un esfuerzo mayor para mantener el agua en condiciones de potabilidad para el consumo humano. Quiere decir que es necesario que continúe lloviendo no de golpe así, una cantidad de 100 milímetros y después no llueve por 3 días. Más vale que sean un poco menos, pero en forma así continuada, una semana, en la otra semana y demás, para ir haciendo acopio, digamos así, en los embalses hoy existentes, sobre todo en el sur del país, ¿no? Montevideo, Canelones, parte de Florida. Parte de La Valleja. En La Valleja el asunto también es muy urgente, ¿no? Y sobre todo también está por otro lado la permeabilidad del suelo, que si no retienen el agua, como hacía mucho tiempo que estábamos por debajo de los niveles del agua, va absorbiendo muy rápidamente. O sea, todo eso hace de que continuemos con las medidas, con precaución, con racionalidad de uso del agua potable,
porque hay un razonamiento que yo suelo hacer con la gente. A mí me gusta, yo viajo al interior y vuelvo porque me gusta estar en contacto con la gente, que fue lo que yo aprendí. La mejor manera es hablar con el vecino, el cara a cara, el mano a mano, y explicarle estas cosas, porque a veces salimos técnicamente y explicamos con una terminología que la mayoría de la población no capta bien, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, la idea es hablar con el vecino y explicarle en esos términos y poner los ejemplos. Entonces yo digo, nosotros podemos sufrir apagón, ha habido apagones, falta de luz, podemos quedarnos sin teléfono. Ahora, sin agua no hay vida. No. Ahora, Vilibaldo, la prohibición esta de utilizar el agua potable con fines no prioritarios rige para los departamentos que usted mencionaba recién, ¿no? Montevideo, Canelones, gran parte de Florida y alguna parte de La Valleja, donde está incluida la ciudad de Minas. ¿Cómo se define el uso responsable del agua? ¿Cómo lo define usted? ¿Qué es utilizar el agua responsablemente? Bien, yo digo, de acuerdo a la finalidad para su uso, aprovechar el menor volumen posible para obtener los mismos fines que en tiempos normales dedicamos mayor consumo de esa agua. O sea, a utilizar en menos tiempo y en menor volumen el agua apta para beber. Eso es fundamental. Porque, a ver, no solo, esto es básico, ¿no? Lo de no lavar el auto en la calle, lo de no llenar la piscina y lo de no manguerear veredas y patios es básico de exteriores, pero también el uso responsable se tiene que hacer adentro. Exactamente. Ahí no hay fiscalización, pero por ejemplo, en vez Cuando de una ducha de 15 minutos, una ducha de 7, 8 minutos, de repente, por ejemplo. No sí, sé, sí, inclusive en el Brasil hay lugares que se pone una ficha para poder ducharse, ¿no? Sí. En baños se paga una tasa, uno para en la carretera, llega al parador, y está previsto 8 minutos como máximo. Ahí no. Se corta. Bien. El servicio, ¿no? Pues se considera que es lo suficiente para la ducha. Lo mismo cuando nos higienizamos la boca, cuando claro, hay gente que deja la canilla abierta todo el tiempo mientras se lava los dientes, por ejemplo. Claro. Para lavar los platos. Sí. Vamos a lo práctico del día a día. Muchas veces utilizamos en la pileta, enjuagamos corriendo el agua. Claro. Cuando en realidad habría que depositar en depósitos de agua que estén el agua, por un lado el agua jabonosa, por otro lado el agua que esté limpia para enjuagar, ¿no? Y aplicar algunos productos que vienen medio en seco para terminar de higienizar esa vajilla. Pero no dejar correr y correr, porque aparte del consumo, la sumatoria y digamos hoy en día también para uno mismo, porque esto también está, ¿verdad?, relacionado con el medio ambiente. Para preservar el medio ambiente el agua es fundamental. Entonces, son pequeñas medidas hogareñas que le va a hacer bien al propio ciudadano, a la comunidad, y sobre todo va a ahorrar plata porque va a gastar menos en las tarifas. Seguro. A ver, Vilibaldo, dígame cómo se está llevando a cabo esta fiscalización en los primeros días de control. Bien, hasta ahora, por lo menos la información que nos ha llegado, ha sido esporádico los casos. De los casos de que se está haciendo un uso irresponsable del agua. Claro, es una fiscalización aleatoria porque no se dispone de todo el personal para poner todo el tiempo, pero se cumple una notificación. ¿Son inspectores que tienen algo que dice OCE o ellos se identifican? Tienen un carnet. Tienen un carnet con la foto inclusive. Van controlando por la calle, pues no se meten en las casas. O cuando hay denuncias telefónicas. ¿Ahí que te golpean la puerta? Ahí llegan, claro, porque no se tiene acceso si no abren, ¿no? ¿Verdad? O sea, normalmente esta fiscalización por el momento está siendo desde el exterior, ¿no? Claro, se advierte la vereda y demás. Por ejemplo, también ha habido casos que se han planteado el tema de que en determinado lugar se estaba lavando la vereda, pero resulta que se llega allá y tienen una perforación propia. Claro. No es agua de OCE, ¿no? Es un agua que se extrae, hay muchas perforaciones de ese tipo,
sobre todo destinado a la limpieza. Si ven a una persona regando la vereda, van los inspectores. Sobre todo los edificios, ¿no? Van los inspectores. Zona de Pocito, claro, Punta Carreta. Ven a una persona regando la vereda o lavando el auto en la vereda. ¿Qué hacen? Bueno, lo notifican que no debe hacerlo, se le da un plazo. De 3 días, ¿verdad? Sí, para volver a ver si. Con una vigilancia discreta, recorriendo, como digo, en forma aleatoria. A los 3 días vuelven. Sí, y si continúa, si persiste la actividad o si hay la denuncia de un ciudadano, de un vecino, haciendo, claro. Ahí ya viene el corte. Se le corta el servicio. Que en definitiva el individuo le cuesta una unidad ajustable. 811 pesos, ¿no? Y para volver a conectarla otra. Así que ya son 2. Termina siendo 2 UR. Claro, porque para volver a conectarse. Yo pensé que había que pagar solo una UR para reconectarse. Pero el corte también se cobra. El corte se cobra, así que claro. Son 8 por unos 1.600 pesos. Sería como una multa de 1.600 que en realidad es el corte y después el volver a pagar para que te reconecten el servicio de OCE. Es eso. Ahora, sí. Ahora, este tema, para que todos nos estemos enterados, por ejemplo, en el Brasil, se adoptaron medidas más duras. O sea, como se adoptó también para la energía eléctrica. Ellos llaman la bandera vermelha. Entonces, si uno pasa determinada cantidad de kilowatts... Bandera roja. Va al doble de multa. Porque ellos tienen problemas no solo de producción, sino de distribución. Bilibaldo. Y el agua en el sur, o sea, norte de Uruguay, sí. Al norte de Río Negro y sur de Brasil no hay problema. Está muy bien abastecida. Funciona con perforaciones en su mayoría y está todo sale perfectamente bien. El problema... En el caso de Uruguay, es al sur de Río Negro, básicamente, ¿no? Que ha ocurrido eso. Pero yo quería aportar un dato que yo el domingo lo pude apreciar en una investigación que hizo un programa brasilero, periodístico, el acuífero Guaraní. Resulta que hace 10 años Petrobras había hecho perforaciones de 800 metros para verificar en la zona del Pantanal, ahí cerca de San Pablo, valía la pena la extracción de petróleo, gas ahí en la zona. No vieron que no era redituable, entonces dejaron eso. ¿Qué pasó? Esos parques acuáticos, como que tenemos en las termas, entonces se instaló uno y empezó a extraer agua para utilizarlo en el parque. Pero no solo ahí, sino que a su vez lo bombeaba a varios kilómetros a otro parque que había. ¿Qué sucede? El agua, que empezó a salir agua, en lugar de petróleo salía agua entre 40 y 60 grados, naturalmente. Pero del acuífero Guaraní. Entonces hubo una denuncia, el Ministerio Público Fiscal allá tiene un poder bárbaro, dio la orden de que se clausuraron los parques acuáticos los dos, hace 10 años. Pero nadie fiscalizó la obturación de las cañerías. Entonces, en estos 10 años, ahora volvió a surgir por la investigación periodística, por eso es tan importante el periodismo, porque trae a luz cosas que a veces los organismos públicos no están enterados, ¿verdad? Y yo quería dar esta cifra. Se desperdician 700 millones de litros del acuífero Guaraní por mes, solo en esas salidas, que se está tirando, que sale al arroyo y ahí a los ríos ahí, y todo surgió porque empezaron a desaparecer, ya llegó un momento que saturaron los peces. Claro. Entonces la gente que vivía en esa zona, que pescaba ahí, baja la temperatura del agua. No solo mataba a los peces, sino que a su vez incrementó la vegetación que contamina el agua que utilizaban en varias ciudades abajo. Quiero decir, se habrá que tener, y yo digo, esto es un tema, el agua, a mi modo de ver, personal, estratégico, de interés nacional.